García y Andrea Cuál. Bueno, gracias. Gracias a todos por venir. Qué bueno que haya mucha gente. Les vamos a contar entre los cuatro un poco lo que hacemos en el grupo. El grupo se llama Representación de Conocimiento y Razonamiento de Sistemas Multiagentes. El nombre para nosotros es muy representativo, pero por ahí los que no están familiarizados con alguno de estos temas se sorprenden con algunas de estas palabras. Vamos a arrancar diciendo que para nosotros el sistema multiagente es un sistema formado por una comunidad de agentes que interactúa para resolver algún problema. Y dentro de esa comunidad, un agente es una entidad computacional, que puede ser un programa o un robot, que percibe su entorno, decide qué hacer y actúa en ese entorno. Entonces, desde el punto de vista particular del agente, lo que nos interesa estudiar es parte del comportamiento de ese agente, y el comportamiento lo podemos de alguna manera resumir en ese esquema, donde el agente en principio percibe por sus sensores o recibe mensajes de otros agentes, luego actualiza su conocimiento, el conocimiento que ya tenía lo actualiza con el conocimiento nuevo recibido, tiene que razonar sobre ese conocimiento, tomar una decisión y luego actuar con respecto a la decisión que tomó, que esa acción puede ser moverse en el mundo físico, es un agente robótico, enviar algún mensaje o interactuar con otro agente. Esos tres puntos que dejé remarcado ahí involucran conocimiento, que es parte del nombre del grupo, involucran razonamiento, que también es parte del nombre del grupo, y involucran que el agente tiene que razonar de forma autónoma con respecto a ese conocimiento que tiene almacenado. Entonces surgen algunas preguntas de investigación con respecto a esto. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando hay información contradictoria? ¿Cómo compartir información? ¿Toda la información que recibe la gente es igualmente creíble? La gente puede recibir, por ejemplo, de un agente una información, Ale está en la oficina, y el otro agente otra información, Ale está en el aula. ¿Qué hace con esa información contradictoria? ¿Cómo la retransmite? ¿Cómo la maneja? ¿La trata de igual manera dependiendo de la fuente de la información? Y todo esto lo tiene que resolver asumiendo que hay otros agentes interactuando con él en el sistema. Entonces ahora, con este contexto, les puedo contar un poquito más de algunas de las cosas que investigamos actualmente. Por un lado, tratamos con información contradictoria, y por otro lado, investigamos el tratamiento de la información con medidas de confianza. Después, Don y Guti les van a contar un poquito más en detalle sobre el tratamiento de información contradictoria, y con Lucho le vamos a contar un poco más sobre el tratamiento de información con medida de confianza, y además que estas dos cosas en nuestras investigaciones se interactúan. Una herramienta ayuda a la otra, y a veces las dos herramientas se usan en forma conjunta. Con respecto a la información contradictoria, que es lo que primero les vamos a contar, una de las herramientas que tenemos para trabajar, que algunos de los otros grupos nombró y otros van a nombrar, es revisión de creencias, donde lo que se propone es mantener la base de creencias de la gente libre de contradicciones y luego usar una inferencia clásica, como por ejemplo podría ser el modus ponens. Un ejemplo ultra simplificado para mostrar la diferencia con otra aproximación: una base de conocimiento en la cual cierto agente sabe que si está adentro algo no está afuera, por ejemplo la mascota, el gato, si está adentro no está afuera, y sabe que conoce que el gato está adentro, entonces ahí podría deducir, por ejemplo, que su gato está adentro y no está afuera. Si luego percibe, o otro agente le dice que su objeto está afuera, entonces incorporar esto involucra un manejo de una contradicción. La propuesta de este área es eliminar de alguna manera la contradicción, y entonces ahora las conclusiones que sacaba no las puede seguir sacando y va a sacar otras conclusiones. Ese es un enfoque que nosotros usamos, pero hay otro enfoque, que es el enfoque de la argumentación, donde, a diferencia del anterior, no ponemos restricciones sobre la base de creencias, pero la inferencia es ahora la que tiene un rol más protagónico, porque es la que tiene que tomar decisiones cuando hay una situación de conflicto. Por ejemplo, en la base de datos no hay restricciones, así que todo lo que conoce la gente se sigue manteniendo. Acá la gente sabe A, B, C, y basado en A,
va a tomar la decisión de ir y basado en B de no ir. En esa situación, como tiene A y B, podría tomar la decisión de ir y no ir, pero el mecanismo de diferencia basado en la preferencia de A sobre B va a terminar ser el que decide en una sobre la otra. Bueno, ahora no ni que va a seguir, le voy a contar un poquito más de detalles sobre la parte de argumentación. Como había mencionado Ale, una de las alternativas que podemos adoptar en el contexto de un agente que necesita razonar es que use argumentación como mecanismo de razonamiento, ¿sí? Lo que hace un agente con esas características en realidad es estar usando un sistema argumentativo justamente para razonar. A grandes rasgos podemos clasificar como en dos grandes grupos. El primero de ellos corresponde a los sistemas estructurados, donde, parecido al ejemplo que Ale mostró recién, para revisión de creencias, se tiene un lenguaje específico para representar el conocimiento, que puede estar representado en una notación cercana a la lógica, por ejemplo, donde tenemos hechos y tenemos reglas para representar ese conocimiento. En función de ese conocimiento se construyen esos argumentos, que son las piezas con las que la gente efectivamente va a razonar, y también se van a identificar las interacciones que haya entre esos argumentos. Por ejemplo, los conflictos que haya, dado que podemos tener información contradictoria en nuestra base de conocimiento. ¿Qué es lo que hace la gente? Entonces, después, una vez que identificó cuáles son los argumentos que puede construir y cuáles son las interacciones entre esos argumentos, bueno, decidir finalmente cuáles de esos argumentos son los que quedan aceptados, y entonces sus conclusiones van a formar las inferencias del sistema. Ahora bien, si vemos un ejemplito chiquito, por ejemplo, podríamos tener tres argumentos, donde el primero concluye no A, el segundo concluye A y el tercero concluye no C. En particular, dadas estas características de estos argumentos, podemos identificar interacciones de conflicto o ataque entre ellos. Los primeros dos claramente están en conflicto, ¿por qué? Porque sus conclusiones son contradictorias. Y por otra parte tenemos que el tercero también ataca al segundo, porque de alguna manera concluye información contradictoria a una de las premisas del segundo. Dada esta situación, si tuviésemos que decir con qué nos quedamos, cuáles van a ser las inferencias de nuestro sistema, podríamos decir que como el tercero de alguna manera está defendiendo o reforzando la defensa del primero, porque el primero también se defiende a sí mismo, tenemos entonces que el primero y el tercero son los argumentos finalmente aceptados por nuestro sistema. El otro grupo de sistemas que existe, digamos, en esta clasificación son los sistemas abstractos, donde básicamente lo que hacemos es abstraer, como su nombre lo indica, de cómo se construyen los argumentos y cómo se representa esa información y de cómo se identifican las interacciones entre ellos. De esa manera lo que hacemos es simplemente tratar a los argumentos como una caja negra, ¿sí? Son entidades que ya vienen provistas de antemano, sus interacciones también vienen provistas de antemano, y lo que hacemos es concentrarnos en diferentes técnicas o diferentes estrategias para determinar cuáles son esos argumentos aceptados del sistema. En nuestro grupo, las líneas de trabajo que tenemos relacionadas a argumentación abordan los dos aspectos, el aspecto estructurado y el aspecto de argumentación abstracta. Ahora bien, como les mencioné antes, pueden existir distintos tipos de interacciones entre los argumentos del sistema argumentativo. La más común y la que usualmente consideran la mayoría de los sistemas argumentativos es la noción de ataque, ¿sí? O de conflicto, como veníamos hablando recién. Pero también puede haber otros tipos de interacciones. En particular, podríamos tener preferencias que nos ayuden a resolver, por ejemplo, un ataque como el que se dio ahí, que es simétrico de alguna manera, y decir, bueno, pero yo prefiero este argumento por sobre este otro. O también podríamos tener otro tipo de interacciones, que sean positivas de alguna manera. No todo es negativo, por suerte. Entonces, supongamos que tenemos más capacidades de razonamiento y de representación de conocimiento y podemos modelar información como esta, que nos permite construir argumentos que de alguna manera refuerzan el uso de determinadas reglas que usaban otros argumentos. En este caso, por ejemplo, tendríamos que este nuevo argumento está soportando al segundo. ¿Por qué? Porque nos refuerza el uso de esa regla que usó el segundo. En torno a esta noción de soporte hemos estado trabajando en diferentes cosas y por suerte obtuvimos bastantes resultados y algunos de ellos muy relevantes. Una de las primeras líneas en las que estuvimos trabajando y con las que nos iniciamos en esta área de investigación fue, bueno, analizar y contrastar profundamente las distintas propuestas que ya existían en torno a esta noción de soporte. ¿Por qué? Porque puede ser interpretada de diferentes formas. Para mí, el soporte puede significar algo y para otra persona puede significar otro. Entonces, claramente no hay una única noción de soporte. Por otra parte, lo que hicimos fue, bueno, más allá de todo ese estudio que realizamos, proponer nuevas nociones de soporte que pueden resultar convenientes para representar determinados tipos de interacción que existan en distintos contextos.
Para eso lo que hicimos fue tanto abordarla desde el punto de vista de argumentación abstracta como desde el punto de vista de argumentación estructurada. Y por otra parte también estuvimos trabajando con investigadores de King's College de Londres en establecer una correspondencia. De alguna manera tenemos esa noción abstracta y esa noción estructurada, decir, bueno, ¿cómo las llevamos a un punto intermedio? ¿Qué relación existe entre esas nociones que vimos de soporte a nivel abstracto y a nivel estructurado? Y ahora, bueno, para seguir con la documentación, los dejo con Boris. Bueno, un poco lo que les estuvo contando Noni hasta ahora, básicamente es que todas estas interacciones que les mencionaba ella son entre argumentos. Otra de las líneas principales de trabajo que nosotros tenemos en nuestro grupo está vinculada con el estudio de sistemas argumentativos que trabajan con interacciones de alto orden. ¿Qué significa esto? Que en estos sistemas argumentativos, más allá de interactuar entre sí los argumentos, pueden interactuar con otras interacciones. Esto básicamente significa que, por ejemplo, un argumento puede atacar un ataque, puede soportar un ataque, puede atacar un soporte y así. Básicamente este tipo de sistemas son útiles para indicar en qué contextos, por ejemplo, es aplicable una de esas interacciones. Esto bueno, nos llevó a diseñar un sistema con estas características, a donde se pueden representar interacciones a todo nivel, en particular de soporte y ataque. Nosotros, el tema principal que tenemos que tener en cuenta en este tipo de sistemas es que, básicamente, a diferencia de lo que les contaba Noni, cuando nosotros queremos ver si un argumento es aceptable, no nos alcanza con estudiar si son aceptables el resto de los argumentos, sino tenemos que ver qué pasa con las interacciones en el sistema. Y eso nos lleva a analizar la aceptabilidad de esas interacciones. Básicamente, en este sentido, nosotros, para poder hacer esto, establecimos dos líneas de trabajo. En primer lugar, lo que hicimos fue básicamente tomar este sistema con interacciones de alto orden y transformarlo en un sistema con interacciones de primer orden, es decir, aplanarlo y sobre ese sistema hacer el cálculo de aceptabilidad utilizando las estrategias clásicas, y una vez que hacíamos eso, reinterpretar los resultados a partir del sistema original. La otra línea que seguimos de trabajo en este sentido fue, bueno, tomamos las estrategias clásicas de cálculo de aceptación y lo que hicimos fue adaptarlas a estos sistemas con interacciones de alto orden para así poder calcular directamente las cosas que son aceptables sobre ese sistema. Y el último resultado que obtuvimos en este sentido, que lo publicamos en AIJ este año, fue básicamente demostrar que estas dos aproximaciones son equivalentes, es decir, que ambas nos llevan a los mismos resultados. Bien, otra de las líneas de trabajo que les queríamos comentar que tenemos en nuestro grupo básicamente involucra el uso de sistemas argumentativos en ambientes dinámicos. Un poco de los sistemas argumentativos inicialmente fueron concebidos en contextos estáticos, como les decía Noni, básicamente asumimos que los argumentos o la información a partir de la que se construyen los argumentos viene dada de antemano. El tema, como les contaba Ale, es que los sistemas multiagentes son inherentemente dinámicos, es decir, el entorno donde se desenvuelven los agentes está cambiando constantemente, porque los agentes al actuar van a producir cambios en ese entorno, van a interactuar entre sí y así obtener nueva información, o puede haber efectos externos que cambien el entorno y por lo tanto la información puede alcanzar al agente. En particular, en el contexto de un agente que razona argumentativamente, esto nos va a llevar a que los argumentos que por ahí están disponibles en un estado, en el estado subsiguiente no lo están, o podrían llegar a aparecer nuevos argumentos que no fueron considerados. Esto hace que la aceptabilidad de los argumentos cambie de estado a estado en el contexto dinámico. Bueno, esto nos llevó a varios trabajos, varias líneas de trabajo. En particular, una de ellas estaba vinculada a lo que es el cómputo eficiente de la aceptabilidad de los argumentos en estos entornos, a donde, por ejemplo, utilizamos estrategias que se valen de los cómputos de estados anteriores para poder hacer cálculos más rápidos y más eficientes en el estado actual. Por otro lado, con la gente de la Universidad de Cardiff de Inglaterra estamos trabajando en técnicas para que un agente decida qué acciones tiene que tomar para llegar a un estado donde ciertos argumentos quedan aceptados y rechazados, tratando de elegir un conjunto óptimo de acciones.
Por otro lado, también estamos trabajando en el estudio de agentes que interactúan con otros agentes en el contexto de una discusión colaborativa y estudiando cómo esos agentes incorporan los argumentos propuestos por los pares en esa discusión, cómo los integran con su conocimiento y cómo hacen para generar nuevos argumentos que sean relevantes para esta discusión. En este tema particularmente está trabajando Ramiro Agis en su tesis doctoral. Y por último les quería contar que también estamos trabajando en toma de decisiones en sistemas multiagentes con agentes que razonan efectivamente, argumentativamente, y en eso está trabajando Martín Turón en la tesis. Bien, esto es un poco lo que les queríamos contar de las líneas que trabajamos en argumentación. Ahora Lucho les va a contar un poco de la otra gran área de trabajo que tenemos en nuestro grupo, y lo dejo. Ese movimiento estuvo practicado. Y acá es donde todos íbamos a ponernos a bailar, pero no tuvimos tiempo de ensayar, así que la coreografía la dejamos para otro momento. ¿Se acuerdan que al principio Ale mencionó que trabajamos con revisión de creencias? Y eso lo hemos dicho mucho con Marcelo. Marcelo es el foco en revisión de creencias en el departamento. Y lo que se intenta es mantener todo el tiempo la base de conocimiento de la gente libre de contradicciones. Entonces, cuando un agente recibe información desde el exterior, puede generar una contradicción y hay que hacer algo con esa información para ver si se acepta lo que viene de afuera o en el caso de que no se acepte, perdón, de que se acepte, habría que decidir qué hacemos con lo que tenemos en la base para sacar esa contradicción para poder agregar la nueva información. En ese momento, con Guillermo, con Ale y con Marcelo, estuvimos pensando la forma de ¿cómo hacemos para tratar con la contradicción? Entonces dijimos, che, pero la información puede venir dada de otros agentes, pueden venir con informantes. Y dijimos, ¿por qué no utilizamos la confianza de los informantes para tomar la determinación de qué información prevalece en este momento de que tenemos que decidir cómo resolver un conflicto? Y ahí aparece la confianza. ¿Y qué es la confianza para nosotros en un agente? Es una característica que la gente tiene y que va a servir para medir de alguna manera la calidad, para valorar la calidad que tiene ese agente en brindar un servicio, en hacer una acción o incluso la calidad de la información que va a enviar. En la actualidad seguramente muchos de ustedes han utilizado algunos servicios web que utilizan técnicas medias rudimentarias de confianza y reputación, como puede ser eBay, Amazon, TripAdvisor, Booking, o una en especial que estuvimos analizando últimamente, que es Stack Overflow, que es un sitio donde los usuarios son programadores, hacen preguntas en el sitio y los mismos usuarios contestan, y este sitio en particular ya no es tan rudimentario lo que hace con confianza y reputación, sino que utiliza técnicas más sofisticadas y está bastante bueno lo que hace. Bien, hay diferentes maneras de abordar confianza y reputación. Una de las más utilizadas en el área es utilizar medidas de probabilidad, es decir, que a cada agente, las personas que trabajan en esa área, le asocian una medida, un número, ¿sí? Hablando informalmente, un numerito, para decidir qué agente es más creíble que otro. Eso obliga, en algún punto de vista, a mantener un orden total entre los agentes, porque los estamos adosando un número. Y quizás no podamos abordar de esa manera algunos escenarios donde haya agentes que sean incomparables, ¿sí? Bajo algún contexto. Entonces nosotros decidimos encarar de alguna manera, para poder abordar ese tipo de escenario, una forma de ver el trust simbólica. Y como es algo tan diferente a lo que se está trabajando o que se trabajó durante años, dijimos, che, bueno, comparemos con lo que ya está, porque a la gente en el área mucho no le está gustando, sobre todo algunas revisiones que nos vienen de rebote, terminan aceptando el paper, pero dicen, sí, pero no sé si está tan bueno. Pero bueno, entonces por eso, en este momento estamos trabajando con David Jelen, que es un investigador de una de las universidades de Eslovenia, en una implementación de un test donde hace comparaciones de nuestro modelo con los modelos que utilizan numeritos, ¿sí? Hablando informalmente. ¿Cómo manejamos el trust nosotros? Es bastante simple la idea. Para nosotros, cada agente que interviene en un sistema multiagente mantiene un orden de credibilidad entre los agentes. Por ejemplo, para que se den una idea, si tenemos un sistema multiagente con estos 4 agentes, y supongamos que uno de ellos, me voy a centrar en uno de ellos para ser más
específico el ejemplo, uno de ellos mantiene una base de credibilidad donde mantiene una relación de credibilidad entre sus pares. Por ejemplo, en este caso, el agente A1 se considera menos creíble que el agente A2. Y también considera que el agente A2 es menos creíble que el agente A4, que el agente A1 se vuelve a considerar menos creíble que otro, que el agente A3, y considera que el agente A3 es menos creíble que el agente A4. Para ver mucho mejor esto y que sea de una manera más intuitiva de verlo, utilizamos grafos dirigidos, y con los grafos podemos ver, por ejemplo, que basado en esta información de acá, A1 es menos creíble que A4 por transitividad, ¿sí? Y de dos maneras diferentes, a través de A2 y a través de A3. ¿Me siguen hasta acá? Sí, se entiende, es bastante sencillo. Bueno, esta es una forma particular de tratar el trust que nosotros propusimos, y como hemos trabajado mucho tiempo en revisión de creencias, y como han visto recién, hemos trabajado en el grupo muchísimo en argumentación, y tenemos que andar resolviendo conflictos, y como les dije antes, che, ¿por qué no utilizamos la confianza de los informantes para resolver estos conflictos? Empezamos a decir, bueno, formulemos técnicas de razonamiento utilizando trust. Entonces ahí es donde aparece el razonando con, razonamos con trust. Entonces en esta publicación de acá, con Marcelo, Ale y Guillermo, definimos operadores de revisión de creencias que utilizan la credibilidad de los agentes para determinar qué información prevalece. Es decir, la información que va a prevalecer es la de los agentes más creíbles, ¿sí? Y otro enfoque que le dimos a esta forma de utilizar, esta manera particular de ver el trust para nosotros es, che, y si un agente quiere mandarle información a otro agente, ¿qué etiqueta de credibilidad le asocia? ¿Qué identificador de agente le pone? Porque puede deducir información de diferentes maneras. La misma información puede estar deducida de diferentes maneras. Entonces, en este artículo de acá definimos varios criterios de retransmisión de información utilizando nuestra manera de ver el trust. Y, por supuesto, dijimos, che, podemos resolver también con trust los conflictos que surgen entre los argumentos. Entonces definimos diferentes criterios de preferencia entre argumentos para decidir, bueno, este argumento prevalece por sobre otro porque los informantes que sustentan este argumento son más creíbles que los que están en el otro. En paralelo, empezamos a abordar temas, problemas que son propios del área de confianza y reputación. Nos pusimos a pensar, por ejemplo, che, el trust es información, o sea que de la misma manera que existe la dinámica en sentencias que te dan información acerca de objetos, existe la dinámica en las relaciones de credibilidad. Es decir, puede venir un agente y decirte, che, este agente es menos creíble que este otro. Entonces, de esa otra manera, podemos ver que existe dinámica entre las relaciones de trust y entre los agentes. Entonces, no hace mucho hemos publicado operadores de revisión de creencias, pero sobre los órdenes de credibilidad. Es decir, otra vez, nos basamos en las técnicas de revisión de creencias para poder definir la dinámica en los órdenes de credibilidad que nosotros consideramos que debe tener un agente en un sistema multiagente. Ya más para acá, más acá en el tiempo de este año, publicamos en una revista donde dijimos, che, pará, también podemos mantener relaciones de credibilidad con contradicciones, es decir, podés tener información de diferentes agentes que te establecen relaciones de credibilidad con otros agentes y puede existir contradicción también en esas relaciones de credibilidad. Entonces, en vez de mantenerla consistente, como lo planteábamos en la primera publicación de acá arriba, con técnica de revisión de creencias, dijimos, no, vamos a mantener potencialmente esa contradicción y razonamos con ella utilizando técnicas de argumentación, y ahí metimos ataques refusivos y todas esas cosas raras que hay en la argumentación, que nos sirvió mucho para, en una base de órdenes de relaciones de credibilidad. Perdón, te dolió, ¿eh? Son raras, pero súper útiles. A mí me sirvió. En esa base donde se mantienen las relaciones de credibilidad, me hiciste bueno, la idea es utilizar técnicas de argumentación para devolver un orden parcial de credibilidad desde esa base con potenciales contradicciones. Y últimamente estamos trabajando con Fede Joaquín en su tesis doctoral en ambientes multicontextos, donde para cada uno de los contextos existe un orden de credibilidad diferente y entre los contextos existe una relación
y nos permite de alguna manera completar órdenes en el caso de que no tengamos suficiente información para tomar una decisión. Opa. Eso es parte de la Voy a teoría. ver. Bueno, y como para ir cerrando, también queríamos mencionaros un poco otra de las líneas que hemos estado abordando y con las que estamos trabajando actualmente. Como había mencionado antes Ale, teníamos por un lado el tratamiento de información contradictoria y por otro lado el tratamiento de información con ley de confianza, pero como habíamos visto, de alguna manera interactúan entre sí. En particular, hoy en día estamos trabajando en una propuesta en la cual interactúan entre sí, pero a su vez también interactúan entre sí para razonar con medidas de confianza y razonar acerca de medidas de confianza. Para esto, básicamente, lo que estamos considerando es como decir, bueno, un agente tiene su información que está representada de alguna manera. Esa información, de alguna manera, viene con un identificador de algún agente que fue el que proveyó esa información. Pero además también tenemos ese orden de credibilidad establecido entre los agentes, donde decimos, bueno, yo le creo más a este que a este. Con lo cual, de alguna manera, podemos usar ese orden de credibilidad, como había mencionado Lucho anteriormente, para resolver potenciales conflictos que haya entre esa información que la gente tiene almacenada. Pero a su vez, el hecho de que esa información de alguna manera se resuelva los conflictos y, por ejemplo, determinemos cuáles son los argumentos que quedan aceptados en nuestro sistema, puede pasar que la gente creía, de alguna manera, que el agente 1 era más creíble que el agente 2. Pero finalmente, por cómo se resuelven los conflictos, termina aceptado algún argumento que posee información que le había dicho a uno, por sobre otro que tenía información que le había dicho a dos. Entonces ahí es donde dice, bueno, pará, puede ser que haya estado equivocado. Entonces, de alguna manera, esa salida del proceso argumentativo retroalimenta la revisión de ese orden de credibilidad. Entonces, de alguna manera, esos dos componentes de razonar con y razonar acerca de medidas de confianza interactúan entre sí, y esa dinámica, de alguna manera, ayuda a que las inferencias del sistema, de alguna manera, se mantengan en forma coherente entre sí, entre los dos tipos de información con los que se está trabajando. Y ahora sí, para cerrar, los de Coca. Bueno, la próxima vamos a hacer una coreografía. Sí. Sí, es la que estábamos ensayando porque no nos salía bien. De todo no me salía, así que dijimos mejor. Bueno. Ahí Guillermo sí que muere. Hay una cosa en común. Digamos, lo primero que quiero decir es que nosotros cuatro dimos la cara hoy para hablar de esto, pero hay mucha gente trabajando en el grupo. Y una cosa en común que nos nuclea en nuestro pequeño sistema multiagente es que nos entusiasma mucho lo que hacemos. Nos gusta mucho, todo lo que hicimos lo hicimos con muchas ganas. Y lo más lindo es que cada vez que hacemos algo nos damos cuenta que quedan muchas más cosas por hacer. O sea que no nos va a faltar ideas ni trabajo para hacer. Así que, si tienen alguna pregunta para hacer ahora, es súper bienvenida. Hay mucha gente que trabaja en el grupo, ¿sí? Fuimos nombrando a medida que fuimos a Marcelo, a Guillermo, hay otros que han participado, Ariel ha participado. O sea, Esteban, los que no están participando de un grupo y están hoy como simplemente espectadores, van a notar que hay mucha relación entre los grupos, por suerte. Mucha gente que está hoy en un grupo, estuvo en otro grupo, a veces participan de dos o tres grupos. Si tienen vergüenza de hacer alguna pregunta ahora, estamos todos los días acá disfrutando de nuestro trabajo, así que pueden venir cuando quieran, hablar con cualquiera de nosotros, como dijo Gerardo, con alguno de los becarios, para saber si somos tan malos como dicen por ahí. Bienvenidos. Si quieren preguntar ahora, también.